Pues bienvenidos amigos y hermanos a través de este lugar a conversar sobre un tema que generalmente no se habla o se habla tal vez de una forma no consciente de lo que estamos hablando, y vamos a estar hablando en el día de hoy acerca de el mundo espiritual. El mundo espiritual. Y cuando digo a veces no se habla de la forma adecuada, es que la mayoría de ustedes han escuchado hablar de hablar del mundo espiritual o del mundo del espíritu o de los espíritus. Y generalmente cuando hablamos este tema, lo primero que nos llega, nos aparece, nos llama la atención es hablar de alguien que tuvo una experiencia extrasensorial, que tuvo una manifestación de demonios, que estuvo en situaciones donde vio que su cuerpo salió. Cuando hablamos del mundo espiritual, generalmente estamos hablando, la gente se relaciona y entiende que es que vamos a estar hablando de situaciones que tienen que ver con manifestaciones demoníacas, y hay veces hay personas que hablan de que estuve en el mundo de la brujería, de que yo estuve, que me convertí en caballo. Y por eso quise hablar de este tema, porque hay una descomposición del mundo espiritual. Y el mundo espiritual no está relacionado con todos estos testimonios fantasmagóricos que estamos escuchando, sino que el mundo espiritual, desde la perspectiva bíblica, es una realidad que existe de un Dios que nos creó. No, me equivoqué, vuelvo para atrás. El mundo espiritual debe ser tratado desde la perspectiva de un Dios que existe en lo eterno y que en un momento en su eternidad se quiso manifestar a lo terrenal, a lo físico, creando el hombre. Atención a esto. El mundo espiritual no quiere decir que vamos a estar hablando de que yo me transformé, de que yo me iba a un país y que en ese país yo era caballo, que yo era vaca, que yo esto. Usted pudo haber tenido cualquier experiencia creíble o increíble, pero este no es el mundo espiritual. El mundo espiritual es otra perspectiva que está por encima de un testimonio personal dudoso, y voy a mostrar por la palabra. Pero el mundo espiritual no existe para que hayan manifestaciones de miedo y de temor, de que hay un demonio detrás de la puerta y que si tú no adoras, el demonio te va a agarrar, como hemos solido ver en este tiempo. Ahora, yo no vengo a tener esta serie de temas. Hoy comienzo este tema, el mundo espiritual, iniciando este tema para continuar más adelante en otras secciones subsiguientes, sino que venimos a hablar, no a reaccionar, sino a exponer lo que dice la palabra de Dios, porque entiendo que hay mucha carencia de enseñanza bíblica acerca de lo que es el mundo espiritual. Reitero, este tema es la primera parte, la primera impartición, y estaré dando diferentes imparticiones sin presión, sin pausa, pero sin prisa, para que podamos exponer a la luz de la palabra estos temas. Lo primero que quiero que expongamos sobre este tema, voy a hacer los puntos que voy a tratar y luego me voy a devolver a desarrollarlo. Primer punto, el mundo espiritual, el mundo no es lo que usted ve. Atención a esto. El mundo que existe no es el que usted, amigo y hermano, entiende que es. El mundo que existe no es mi iglesia, no es mi concilio, no es mi país, no es lo que yo estoy viviendo. Aparte de lo que yo entiendo y veo y vivo, hay otra dimensión independientemente de que yo no la esté experimentando. ¿Y por qué digo esto? Porque tenemos el problema de entender que todo lo que existe espiritualmente es lo que yo entiendo. Este punto es importante y recuerde que ando sin prisa, pero quiero que lo anote. Punto 1. El mundo que existe no es el que yo concibo nada más. No es cierto que todo lo que existe es lo que yo domino. No es cierto que porque yo, esto lo voy a explicar mejor, no es cierto que porque yo no conozca tu realidad no exista.
El mundo de los evangélicos hemos tenido el problema de que porque yo no te entiendo que tú hablas lenguas, las lenguas no son ciertas. De que porque yo no entiendo que tú tengas una dimensión, vamos a decir, de que yo no domino el hebreo. El hebreo no es cierto porque yo no lo domino. No es cierto que porque mi iglesia no sé cualquier cosa. Nos hemos encasillado en doctrinas y dogmas bíblicas, haciendo entender que lo que yo no entiendo porque no se me ha sido revelado es mentira. Pero hay cosas que hay que estudiar a la luz de la palabra. Sencillamente eso. Y muchas veces nos descalificamos porque no entiendo una realidad que ya Dios te reveló. Y en esto hay que entender que hay realidades espirituales que existen independientemente de que yo las conozca, que existen independientemente de que yo no las conciba. Así que punto 1, Dios no me ha revelado toda la dimensión del mundo espiritual, sino que Dios nos revela la dosificación de lo que Él quiere que usted y yo sepamos. Anóteme eso, por favor. Tenemos informaciones de las cosas dosificadas acorde a lo que Dios quiere que yo sepa, con la que yo voy a interactuar. Por eso hay informaciones que yo no sé porque no las necesito ni voy a interactuar con ellas. Ese es el punto 1. Punto número 2. El mundo espiritual comienza con Dios. ¿Quién es Dios? En diferentes versiones hay diferentes nombres. Y no voy a hablar de los nombres de Dios hoy. Pero Dios implica el creador de todo, el ser supremo, el alto, el sublime que habita la eternidad, como se expresaba él mismo en el libro de Isaías. Ese Dios que todos sus nombres no podría explicarlo hoy, pero estamos hablando de un Dios que es. Y el término es, en cuanto a Dios, quiere decir, siempre ha existido Él, siempre está existiendo Él y siempre existirá Él. Dios es Jehová, Yahweh, como usted le quiera llamar, según la cultura hebrea, de donde parte las Sagradas Escrituras que nosotros tenemos como base, ¿verdad?, judeocristiana en la que estamos nosotros basados. Ahora bien, nuestro Dios, quiero basarme en este caso para hablar del mundo espiritual de 2 puntos. Número 1, y recuerde que estoy dando la introducción, por eso no le voy a dar todos los versos bíblicos. Número 1, el Dios de quien hablamos, quiero que usted lo tenga claro, es eterno, y eterno quiere decir siempre existió. No tiene el principio, no se tiene idea del principio de Dios, de cómo comenzó, de quién lo creó, de quién lo formó, de cómo se hizo, cómo siempre ha sido Dios. La mente humana es incapaz de razonar este tipo de conceptos, porque precisamente al ser eterno y al ser Dios, Él se permite el lujo de no explicarnos todos esos detalles. Sencillamente le entendemos que como Él es Dios, Él es ya y punto. Ahora un detalle sobre la eternidad de Dios. Cuando Dios es eterno, quiere decir que Él siempre fue Dios y que Él siempre es Dios y que Él siempre será Dios. ¿Qué significa esto? Que Él siempre en el momento presente. Él está ahora mismo en un presente que es el pasado y en un presente que es el futuro. ¿Qué significa esto, Loida? Que el Dios que es hoy está continuamente en lo que fue ayer y está continuamente en lo que será en mi mañana. Me explico, y cuando hablo de mañana, hoy y ayer, ya lógicamente que me salgo de su eternidad y que estoy entrando en el tiempo humano. ¿Me está entendiendo cómo es que el hombre, el ser humano, lógicamente no puede captar la idea? Cuando digo no puede captar la idea, si me baja un poquitito la música de fondo, me ayudaría mucho.
Cuando digo esto es porque ya entré a la parte temporal del hombre. Cuando digo que será, ya estoy hablando de tiempo. Y la eternidad de Dios no tiene tiempo. Por lo tanto, es imposible entender la eternidad de Dios sin meternos un poquito en el tiempo. Excelente. Vuelvo para atrás a explicar esto. Cuando Dios es eterno, está diciendo que en el momento presente Dios siempre tiene el ayer del ser humano, en otras palabras, del hombre, y Dios siempre tendrá tu futuro vivido, hecho, realizado. Es por eso que el profeta Isaías habló en Isaías 53 y dijo, por sus llagas Jesús ya fue. ¿Por qué? Porque aunque Isaías no había vivido el futuro que vendría Jesús en el tiempo pasado de Dios en la eternidad, Jesús el Cordero ya había sido inmolado desde antes de que Isaías existiera en la tierra, o sea, desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, en ese verso, yo quiero que usted lo vea, en el libro de Isaías, capítulo 53, Isaías está viviendo justamente la eternidad de Dios, viviendo todos los tiempos. Él está diciendo, Isaías 53 dice, verso 5 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones. Fue, hablando en el pasado, pero está hablando de fue, pero él está hablando de Jesús, que llegaría años después a la tierra en lo físico. Por lo tanto, Isaías no debió decir fue, porque Isaías estaba hablando de que no había llegado Jesús, pero en el presente de Isaías, Jesús, que vendría en el futuro, ya había llegado en el pasado. Y dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos, ya sucedió, nosotros curados. Y él está hablando de que Jesús había llegado a la tierra como el verbo hecho hombre, como el Dios que se había hecho desde antes de la fundación del mundo. Si usted me está entendiendo, alguien dígame un amén. Si usted me está entendiendo, yo quiero que usted me escriba a través de las redes sociales en el chat de los que están mirando. Y por favor, díganme, Jesús es, Jesús fue y Jesús será al mismo tiempo. Todo lo que nos estén viendo, pónganme amén, lo entiendo, comparta con otra persona todo lo que estamos hablando. Si usted me está entendiendo, compártaselo y dígale a alguien, estamos hablando del mundo espiritual, que el mundo espiritual no comienza con cuántos demonios yo haya visto ni haya reprendido y echado fuera, sino que el mundo espiritual comienza con cuánto entiendo al Dios, y estoy basado entre tantos atributos de Dios, estoy basada solo en dos atributos, el Dios eterno, y estoy hablando de la eternidad de Dios. Ahora me voy a ir un poquito porque voy a entrar un poquito ahora a la parte del hombre. Ahora, 2 puntos solo hoy voy a estar hablando. Recuerden que esto va a ser una serie. Y estoy hablando de el Dios eterno, que lógicamente usted me dirá, no has descrito todo. Lógico, imposible, pero quiero que usted me diga, Dios es eterno. ¿Cuánto me lo están escribiendo ahí? Dios es eterno. Y cuando hablo de eterno, escríbame ahí. Eterno quiere decir, siempre es. Siempre ha sido y siempre será. Escríbamelo ahí, por favor, para yo leerlo. Eternidad significa siempre es, siempre ha sido y siempre será. Eso significa la eternidad de Dios. Ahora escríbame otra persona también. Cuando la Biblia habla del Dios eterno, está diciendo que cuando es futuro no deja de ser pasado. Cuando es pasado no deja de ser futuro y él está en un eterno presente. Dios siempre está en un eterno presente, en lo anterior, en lo presente y en lo futuro. Alguien me lo está escribiendo. Si lo entiende, dígame un amén, escríbamelo ahí, por favor. Es por eso que Dios puede hablarle al hombre de su pasado como que si fuera hoy mismo. Y Dios le habla a mucha gente de su futuro. Y yo no sé si a usted le ha pasado que usted llega a una iglesia, un profeta llega a una iglesia y de repente comienza a dar una palabra poderosa y llega el brujo y llega el borracho y Dios lo agarra y le dice, mira tú que acabaste de entrar en la palabra y Dios te dice que tú esto, y te lo habla como ya, te lo habla como hoy.
y te dice Dios tiene esto y esto, algo grande, y Dios tiene esto, y la gente está diciendo, pero si este fuera un profeta de verdad se daría cuenta que este hombre acabó de llegar de una taberna, que tiene una botella en la mano, que es una prostituta, que es un brujo, que es esto. Pero a Dios no le está mirando con el presente humano, sino con el futuro que ya Él creó. Dios creó en el futuro, y no me quiero adelantar. Yo voy entonces al segundo punto. Diga conmigo segundo punto. Escríbame ahí segundo punto de Dios. Y el segundo punto tiene que ver con lo siguiente. Dios es espíritu. Y cuando habla de que Dios es espíritu, habla lo siguiente. Dios existe en una realidad no física. La existencia de Dios no convive en una realidad no natural. Bien. Existen dos mundos. Yo voy a la palabra ahora, pero deme un chance para explicar esto. Deme un chance. Hay un mundo, hay dos tipos de mundo, y el primer mundo existente es el mundo espiritual. Es el mundo que se formó en el cielo, o alguien diría que se formó en los cielos, por encima del primer cielo, que es el cielo atmosférico, son los cielos que son físicos. El primer cielo es físico, porque tiene que ver con atmósfera. Y hay más cielo, pero no voy a hablar de cielo hoy, para que no tomemos mucho tiempo. Pero el mundo físico es el mundo creado por Dios desde la dimensión de lo que existe en el cielo. El mundo físico es el mundo creado por Dios de lo que ya Él tenía en el cielo. Y ese mundo físico bajó a la tierra, no bajó a la tierra, no. El mundo físico bajó a lo evidente, perdón. Ese mundo espiritual que Dios creó, bajó a lo tangible, bajó a lo natural, bajó a lo concreto, bajó de lo espiritual y abstracto, de donde Dios lo concibió, a un mundo hecho en lo físico, natural y concreto. Y yo quiero que usted y yo veamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 4. El apóstol Pablo, que vivió y lo vio, y tuvo experiencias en este sentido. Él está diciendo en el capítulo 2 Corintios, capítulo 4, está hablando de que nosotros estamos viviendo el 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que se ven son eternas. Está hablando de una dimensión donde él veía cosas eternas que no se veían de donde nosotros vinimos. Ese Dios que existió en un momento dado, él comenzó a formar, él concibió en su espíritu, y al concebir en su espíritu fue formando todo el mundo creado, desde lo que usted ve en Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y ese Génesis 1 constituye no el principio de Dios, ni el principio del hombre tampoco. Atención, escríbamelo ahí. Génesis 1:1 no es el principio del hombre, ni el principio de Dios, sino que Génesis 1:1 está enfocado en el principio de Dios, comenzar a exponer en la tierra lo que ya él había formado en su espíritu. Tiempo después de lo que Dios formó en su espíritu, aparece el hombre. Yo creo que usted me entendió. Alguien escríbame, estoy mirando aquí cuánto me dicen gloria a Dios, cuánto me dicen lo estoy entendiendo y estoy captando esta realidad del Dios que nosotros tenemos. En el libro de Juan, capítulo 1, el escritor de Juan lo concibe y se enfoca en Cristo y comienza a detallar a Jesucristo y lo dice de esta manera. Permítame leer las Sagradas Escrituras en el libro de Juan, capítulo 1. Dice: cuando llegó el principio ¿de qué? De que Dios comenzara a traducir
lo que ya él había concebido en él, en su espíritu, lo que él había formado en él, comenzó a hacerlo. Y cuando comenzó a traducirlo, a bajarlo desde su realidad espiritual, desde esa dimensión espiritual, comenzó a traerlo a la tierra. Y ahí, en ese momento, estaba el verbo, que significaba esa palabra viva, esa palabra viviente, esa palabra que tenía capacidad de traducirse, de moverse, de tener vida propia. Ahí llegó el verbo, ahí estaba el verbo. Está diciendo el libro de Juan, en el principio el verbo estaba, y el verbo al estar ahí estaba con Dios, y el verbo era Dios, y el verbo, él era el verbo, era la palabra. Este era el principio con Dios. Leo el 3. Este fue el principio de todas las cosas, por él fueron hechas, y sin él nada de lo que había sido hecho fue hecho. ¿A qué se está refiriendo el apóstol Juan? El apóstol Juan está diciendo lo siguiente: cuando Dios decide crear al hombre, Jesús era en Dios, estaba en Dios y estaba con Dios. En otras palabras, Colosenses capítulo 1 dice, todas las cosas fueron creadas por Jesús, porque él era el verbo. Era como que Jesús fue la activación de... Mire, la palabra, Jesús viene y dice, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Escucha esto, porque hemos cantado tantas cosas, iglesia, y hemos predicado tantas cosas sin entendimiento. Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida al Padre. Él no es el camino de todas las cosas, él no es la verdad de todas las cosas, sí lo es, pero él no es la verdad de que, ¿cómo se llama? De que, ¿dónde está Juan? ¿Dónde está Pedro? No. Él está hablando de las cosas espirituales. Jesús dice, yo soy el camino y la verdad de encontrar la realidad desde el mundo espiritual al mundo físico. Anótame esto, por favor. Entiéndeme esto. Escúchame. Jesús se convirtió en la verdad de Dios para bajar su espíritu y hacerlo físico. Jesús fue el camino. Alguien dígame gloria a Dios, como que si lo estuviera predicando en una iglesia. Por eso, a la hora de que el mundo se pierde, Jesús se convierte en el redentor de lo que él había sido, el puente, la verdad, la vida. Él se convirtió en el que traía de la boca del Padre a la realización. Por eso él era el verbo, el que captaba al Padre para poder realizar en la tierra. Jesús se convirtió en el único cuerpo de la Trinidad capaz de caminar en la tierra. El único, del Padre, del Hijo y del Espíritu. El único que puede traducir del cielo, del Espíritu, con el Padre, que era y que estaba. El único que puede moverse y hacer que toda su divinidad. Filipenses, no me quiero distraer mucho, pero quiero leerlo porque este pasaje, esto para mí es determinante. Y si usted y yo no hemos entendido la palabra, estaremos cantando siempre los mismos coros y gozándonos y nos vamos en gloria, pero no captamos la idea de Cristo el Señor en nuestras vidas, y vamos a tener a Cristo y vamos a estar pidiendo a Cristo, al Cristo que ya tenemos. Por eso el libro de Filipenses, búsquelo ahí. Alguien que me lo anote en el chat, por favor. Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Y ando despacio. El verso 6. El cual, hablando de Jesús, siendo en forma de Dios, no estimó Jesús que él era en forma de Dios como algo a que aferrarse. O sea, él lo era. Y se hizo semejante a los hombres, porque él podía moverse, siendo a semejanza, pudo agarrarse de eso y decir, es que no podemos, ¿y por qué no va el Espíritu y se hace cuerpo? Él lo hace, gracias a lo que están anotando, Filipenses 2:6. Así que él, en semejanza del Padre, en semejanza de Dios, el eterno, el grande, el todopoderoso, lo era, él lo era, pero él al estar siendo el verbo que traduce al Padre
y lo hace realidad, entonces no tiene de qué, pudiendo agarrarse de eso, se despojó. Entonces él se despoja de esa parte donde él era Dios y toma una forma de hombre y se hace semejante a los hombres. Analice esto y conéctelo con Juan capítulo 1, verso 1. Él era el verbo, él era el encargado de hacer vida en lo físico, lo que el Padre tenía como vida en lo espiritual. El Padre había hecho un mundo espiritual y Jesús se convierte en la forma. Vámonos para Colosenses, aunque usted y yo no digamos, tenemos que aprender como iglesia a entender estas cosas. Mire, Colosenses capítulo 1, dice el verso 15, y Él es la imagen del Dios invisible, hablando de Cristo, el primogénito de toda creación, el primero, el que apareció, el primogénito de toda creación. Porque en Cristo fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las que están en los cielos y las que están en la tierra. Cuando está hablando ahí de cielos, no se está hablando del cielo donde Dios habitaba, porque entonces está diciendo que Jesús estaba creando en el Padre, no, sino es Dios mismo, sino está diciendo en los cielos y las que hay aquí en la tierra. ¿Me está entendiendo? ¿Está entendiendo Juan 1:1? ¿Está entendiendo Génesis 1:1? No era el principio del hombre, era el principio de Dios creando en un mundo natural, físico. Dios tenía un mundo creado en el espíritu y todavía no he definido concepto de espíritu, el ruá. Usted se sabe todos esos términos, usted lo ha ido predicando. Todos los profetas han hablado de ruá de Dios, que el soplo, usted lo sabe. Yo voy a llegar ahí. Pero estoy haciendo una zapata espiritual, porque hemos hablado tanto de cosas espirituales, la madre hablando de perspectiva de demonios, porque permítame pararme. El evangélico le encanta que le metan miedo y que le manipulen. Y si no hablamos de 10,000 demonios y yo estoy viendo y detrás de cámara yo veo, yo no estoy viendo nada detrás de cámara. En mi cámara yo nada más estoy viendo los focos. Yo no tengo que decirle a usted que yo estoy viendo un demonio detrás de su pared para que usted se ponga en comunión y adore. Usted tiene que entender al Jesús al que usted le sirve. Me paro aquí, me voy a parar aquí. Si el cristianismo, estudiáramos la Sagrada Escritura y entendiéramos esto, no nos moveríamos tan fácilmente, porque entenderíamos al Jesús y no veríamos de que a Jesús peleando con demonios, y no veríamos a Jesús que el diablo dice que quiere entrar a mi iglesia y que los demonios no lo dejan y échalo fuera y átalo y mándalo para casa del diablo. Eso no existe, porque Él es ya el vencedor. Jesús no vino a pelear, y perdóname que me estoy yendo, ¿verdad? Estoy predicando, me metí a predicar, tan buena que estaba la instrucción, pero me comienza a fluir profético. No se apure, yo no voy a ver nada, yo estoy viendo, creo en lo que se ve, creo en el fluir profético, creo en el mundo espiritual, pero déjenme detenerme para desahogarme un poquito. El cristianismo, no estamos aquí en la tierra analizando si ganaremos o no ganaremos. Es que yo voy a atravesar esto sabiendo que ya mi victoria está asegurada. Yo no puedo cantar que Él es el vencedor, pero luego venir, vamos a hacer guerra contra los demonios que están en la puerta de la iglesia y que no le permiten a que los hermanos adoren. Usted no está adorando porque no ha entendido quién es Cristo. Usted no está adorando porque no ha entendido qué es su salvación. Usted no adora, no porque hay unos demonios que te tienen la boca cerrada. Yo quiero ver demonios que me haga a mí comerme un mondongo. Yo quiero ver mondongo. Yo quiero ver el demonio que me haga a mí comerme un mondongo. Yo no como eso. Yo no me puedo comer esa cosa porque no me gusta, me da cosa, no me invite a comérmelo. Ahora yo quiero ver el demonio que me impida tomarme un café porque me gusta. Entonces a la larga no son los demonios, es que a mí no me gusta el mondongo. Para los que están en otros países, una comida que son las tripas de la vaca. Perdone el que está comiendo y le gusta. Aquí hay caras que me han hecho toda clase de cara. Eso, bueno, se los regalo. Pero el diablo no me va a hacer comerme un mondongo. No me poseyó para que me coma un demonio. Yo decidí que a mí me gusta mi café.
Y el día que yo no quiero tomar café porque voy a ayunar, yo lo dejo y no es el diablo que me está, no es una tentación del diablo, no, Loida, a ti te gusta tu café. Así que antes de yo comenzar a tener un tiempo de comunión y de ayuno en el espíritu, yo dejo mi café 3 y 4 días antes para que no me estorbe y desintoxicar un poquito mi cuerpo. ¿Me entendió, hermano? Alguien dígame un amén, porque yo siento como que ya yo estoy predicando, como que entré en calor de predicar, pero vuelvo para atrás. En otras palabras, o él venció o no venció. Ahora bien, si el mundo espiritual está haciendo una guerra en este momento, pero si el mundo espiritual, aunque está haciendo la guerra, es porque Jesucristo dijo, él sigue siendo el príncipe de este mundo, pero en el que ha creído en Cristo y yo estoy en él, mi dueño, el señorío lo tiene Cristo en mí y él en mí, él es la victoria. Por eso el apóstol Pablo, Dios mío, voy a predicar. El apóstol Pablo decía, aunque yo estoy atribulado, pero yo no estoy angustiado. Yo puedo estar en apuro, pero yo no estoy desesperado. Yo puedo estar perseguido, pero yo no estoy desamparado. Yo puedo estar derribado, pero yo no estoy destruido. Y él decía, aunque mi hombre exterior se va desgastando, el interior se va renovando. Hay un mundo espiritual que se renueva. ¿Por qué? Porque el enemigo puede estar haciendo cosas alrededor de mí, pero no es lo que haga alrededor de mí, es lo que está haciendo dentro de mí. Y el cristiano no adora. No solo, yo sé que a veces hay enviaciones de brujería, a veces hay brujos que se te paran al lado y te echan cosas, que sacan un gato, yo no sé cuántos gatos, pero yo nunca he visto que a mí yo he librado muchas batallas para la gloria del Señor, pero no son los brujos que están al lado de ti. El problema es que no estamos, es la falta de convicción y el enemigo opera en nuestro desconocimiento de la palabra. Y en la falta de conocimiento de la palabra y motivaciones emocionales, ambientales, ahí él opera para que no entendamos quién es Cristo y quiénes somos nosotros en Cristo. Me fui bien lejos, ¿verdad que sí, mis amados, del tema? Ayúdenme a devolverme, déjame ver qué me dicen, por dónde andamos. Dígame si este tema le está haciendo de bendición. Dígame si este tema les está edificando. Dígame desde dónde usted me está escribiendo. Desde qué país del mundo, desde qué lugar y desde qué posición, ¿verdad? Y dígame sí. En otras palabras, dígame, ¿estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el mismo derecho? Usted puede decir, no, yo creo que si el brujo se para en la puerta de mi casa y da 7 vueltas vestido de negro, el culto no se va a dar bueno. Yo creo que hay demonios que se paran en la puerta de mi iglesia y no me dejan entrar el Espíritu Santo. Usted me lo puede decir para yo explicarle por qué sí, con todo derecho, para yo explicarle por qué no, porque Cristo venció todo poder y todo señorío. Ahora afuera hay un príncipe de las tinieblas, pero Jesucristo dijo, él no tiene nada en mí y en usted. El maligno no tiene nada en ti. ¿Me entendió, iglesia? ¿Me entendió, hermano que me está viendo? Recuerde que estamos a través de las redes sociales, Pastora Loida Tejera, en Facebook, Instagram y en YouTube también. Búsquelo y compártaselo a otro y dile, necesitas oír esto. Así que volvemos a Cristo. Todavía no he entrado a explicar la parte del Espíritu porque es un tema de seguimiento que voy a estar dando. Escúcheme esto. Mira, Jesús estaba en el Padre. Ah, no, espérate, que estaba en Colosenses. Me fui. Colosenses, verso 16. Capítulo 1, verso 16, dice, porque en él, en Cristo, ahí fue que comencé a predicar, fueron creadas todas las cosas. ¿Cuáles cosas? En Cristo. Juan 1, en Cristo fueron creadas todas las cosas, las que están creadas allá en los cielos, todo lo que es creado allá, incluso cosas que el hombre desconoce. ¿Cuántos millones ha gastado la NASA y la Estación Internacional Espacial o la Estación Espacial Internacional? Todos los telescopios. Ahora lanzaron un telescopio que se ha visto, pero eso es terrible. Lo grande es que a más ven los telescopios, más descubren lo que falta. Oiga qué cosa. No descubren, no es solo lo que se sabe, es lo que se sabe que no se sabe.
Entonces eso te hace cantar cuán grande es Dios. Yo no sé si hay alguien que te diga que aburrido, que yo me siento sola, que yo siento que Dios no me oye. Mira, cuando tú analizas eso, tú dices, pero mi Diosazo es grande, como decía una hermana que iba a la iglesia, mi Diosazo sí es grande. Esto te tiene que quitar la depresión, la amargura, el yo no puedo, el yo no soy nadie, mi pastor no me saludó, mi esposo no me quiere, mira, a mí qué me importa lo que sea. Yo tengo un Dios tan grande, que es eterno, que los millones, las mentes más productivas del mundo, en todo el mundo, se han unificado para analizar lo que el Cristo al que yo le sirvo lo hizo. Mire, usted tiene que estar mal de la cabeza para usted estar diciendo que yo no me puedo levantar, que yo no sé. Mire, las mentes más inteligentes de todo el mundo están fusionadas en descubrir detallitos de lo que creó con su boca. Vámonos para Hebreo y vuelvo de nuevo a Colosenses, y recuerden que el tema es el mundo del espíritu. Pastora, te está yendo, no importa, yo vuelvo, me voy a devolver. Esas mentes tan productivas están ahí analizando lo que el Dios que vive dentro de ti, y el Dios que se te quiere revelar, y el Dios que vive dentro, y el que te quiere hablar cada mañana y cada tarde. Hebreos capítulo 1, oiga lo que dice, me entusiasma la palabra. Hebreos capítulo 1, Hebreos capítulo 1. Dios, ay santo, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en todos los tiempos a nuestro Padre y a los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, el que se hizo carne, el que se puso en el medio para que todo lo que existe saliera a lo físico. Estando con el Padre, ¿quién era el traductor de lo espiritual que Dios había concebido a que se manifestara en lo físico? Jesús, al que tú y yo decimos que le servimos. Demasiado grande. Y usted dice que en depresión, que yo no he comido, que yo no tengo un carro del año. Mire, usted tiene cosas más grandes que... ¿Sabe lo que es tener a Cristo? ¿Sabe lo que es el sacrificio de Cristo? Mira, no voy a seguir predicando, sigo leyendo. Oye, en estos postreros días, hablando por el Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, y por quien asimismo hizo el universo. Ese universo que las mentes más, los genios más grandes están analizando. Jesús es constituido heredero de toda la cosa. Ese Jesús al que tú le sirves es el heredero. Si lo estuvieran preguntando a él, yo creo que no necesitaríamos telescopios espaciales y estaríamos explicándole todo esto. Alguien alaba a Dios. Yo quiero que alguien me ponga gloria a Jesús. A ese es mi Cristo. ¿Usted recuerda algún coro viejo? Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Dios mío, ese es el Cristo. Escríbamelo ahí, escríbamelo, compártamelo en el chat. Dígame gloria a Jesús, qué bueno, qué poderoso. Mire, oiga esto, y sigo en el estudio. Él hizo heredero de todas las cosas, mi hermano mayor. Y el libro de Romanos capítulo 8 dice que yo soy coheredera con él. No te lo voy a leer porque ya no tengo tiempo, pero yo soy heredera, Romanos 8, y coheredera con Cristo. ¿De qué? Bien, eso para que usted levante la mirada y para que usted entienda quién eres y para que usted entienda qué haces en la tierra, para que usted entienda que no eres lo que el enemigo ha dicho, lo que tú has creído. Tú eres lo que dice la palabra de Dios. Oiga esto. El cual, siendo el esplendor de su gloria, Jesús era el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia. Jesús era el esplendor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo ejecutado la purificación de nuestro pecado por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hecho tanto mayor que los ángeles. Mire, oiga esto, me devuelvo. Jesús era la imagen misma
de su sustancia, la esencia. Él era. Y todas las cosas, entonces, Él bajó. Él decidió bajar para convertirse Él en quien iba a traer todo. Por eso lo convirtió en heredero. El Padre concibe y Jesús, el que viene a hacerlo materia. Por eso a la hora de que el mundo se pierde y todo, Él viene como materia a ser un hombre físico y se despoja de todo eso y se convierte a la diestra de la majestad. Luego, cuando consuma todas las cosas, a la diestra de la majestad en las alturas. Recuerde que estamos hablando también de el majestuoso. Ese es nuestro Jesús. Y yo quiero que usted vaya para Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, anótemelo ahí lo que están anotando. Hebreos capítulo 11. Hebreos 11. Para que usted entienda lo que es fe. Ya me faltan solo 5 minutos y luego yo continúo con este tema. Yo quiero que usted vea esto. ¿Qué es fe? La mayoría de nosotros hemos entendido el concepto fe de manera negativa. Fe es la capacidad de ver para poseer. Negativo. Fe es la capacidad de irnos a un mundo que no existe para traerlo. Está bueno, pero no. Fe no tiene nada que ver con poseer. Fe no tiene nada que ver con realizaciones evidentes a mi vista. La fe no necesariamente está relacionada con las cosas que yo obtengo, sino con las cosas que yo entiendo de Dios. Porque la fe no es lo que yo poseo, sino lo que yo creo. Y me cambia la vida por lo que creo. Porque el primer héroe de la fe en Hebreos capítulo 11 es Abel. Él no poseyó nada. Le quitaron la vida. Entonces la fe no está relacionado con lo que yo recibo. Wow, Loida, grande es tu fe, mira qué vehículo tienes. Loida, grande es tu fe, mira que no, eso, el narcotraficante tiene un gran vehículo y no tiene fe. Las posesiones tienen que ver con la capacidad de negociar cosas la mayoría de las veces. Dice Hebreos, vamos a leer Hebreos, leamos la palabra. Hebreos capítulo 11 dice lo siguiente: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que de lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué está diciendo? Que fe, estos antiguos, Abraham, ¿por qué tuvo fe? Tuvo fe porque él entendió que Dios haría una gran nación. Y aunque él murió viendo solo un hijo, él entendió que Dios había hecho el universo junto con una nación donde él era parte del universo grande con una nación. Y cuando él vio al hijo, él creyó y le fue contado por justicia. Cuando él creyó en un hijo, Abraham, pero tú nada más tienes uno, estamos hablando de nación. No, es que ya yo lo percibí en mi espíritu. Cuando tienes fe, cuando tú entiendes la dimensión del espíritu y del universo entero. Mira, qué fe. Cuando percibes la eternidad de Dios, la grandeza de Jesús, lo que Dios hace en ti, ¿quién es Dios? Cuando tú percibes el mundo fuera de lo que tú ves aquí, comienzas a tener fe. Porque la fe no es tener, sino ver. Y otra cosa, la fe no tiene que ver con lo que me vas a dar a mí. Dios mío, tengo 3 minutos para aterrizar este tema, se me fue el tiempo. La fe no tiene que ver con lo que Dios me va a dar a mí. La fe tiene que ver con lo que Dios dijo que yo sería en Él. Porque si yo sería en Él, todo lo que yo tenga, Él me lo dará. Cuando tenga la fe en quién soy yo en Él, no lo que me va a dar. Porque yo no estoy en la tierra para que Dios me dé cosas. Yo estoy en la tierra para hacer en Él lo que Él dijo que Él. Por eso en Hebreos muchos no vieron y murieron creyendo. Entonces no es tenerlo. Incluso sus hijos murieron, pero creyeron. Porque la fe es entrar en el concepto claro de qué es eternidad. Amado, y cuando usted entiende qué es eternidad, entras en el concepto de fe en el mundo espiritual. Ya no tengo más tiempo. Se me acabó. Doy gloria a Dios por este tema. Aterrizo esto y continuaré. Recuerden que esto lo tenemos en Facebook, Pastora Loida Tejera, y en YouTube también. Y estaremos continuando con el tema
del Dios. La semana próxima o en el siguiente encuentro vamos a estar hablando de el Espíritu de Dios. Y cómo el Espíritu de Dios entonces baja a hacer vida al hombre y el hombre se convierte en un ser espiritual ya para convertirse en un ser físico. Le pido que lo comiences a ver de nuevo y te pido que tú lo comiences y que se lo envíes a alguien para que seas edificado. Tengo 2 minutos, tengo un minutito para decirte lo siguiente. Iglesia, vive esta vida en lo físico para funcionar en lo físico, pero conéctate esta vida al Espíritu, porque solo cuando el hombre entiende que viene del Espíritu de Dios, podrá funcionar correctamente en la tierra como hombre y ser humano. Repito, solo cuando el ser humano entiende que vive la vida por el Espíritu de Dios y vino del Espíritu de Dios, podrá funcionar adecuadamente como un ser humano. Cuando el hombre se desconecta del Espíritu de Dios, nunca podrá alcanzar la satisfacción humana, porque el humano solamente está completo en él, como dijo el apóstol Pablo, cuando entiende y vive para tener intimidad y comunión con el Espíritu de Dios. Gracias. Si este mensaje ha sido de bendición, escríbeme, compártelo y dáselo a otro. Hasta la próxima, que Dios te bendiga. Loida Tejera con ustedes.